¿y con qué? Y con acción de gracias. Vamos a sentarnos. Y bueno, estaba pensando en, ¿qué es el afán? El Señor dice, por nada estáis afanosos. Y en realidad es muy difícil, ¿cierto? Porque una vez se le entran unos afanes y una vez se desespera y la palabra del Señor dice, por nada estáis afanosos, dice, por nada. Por nada es nada, ¿cierto? Y pensando en este tema, en el mundo en el que estamos en la actualidad y en realidad vivimos muy afanosos, ¿cierto? Uno trabaja, estudia, hace miles de cosas y todo el tiempo estamos súper afanados. Entonces yo estaba pensando cómo todo el mundo se mueve alrededor de ese afán que nosotros vivimos. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes en esta noche, van a levantar la mano. Si yo les pregunto, vea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una serie así cortica, rapidita o una película de 2 horas? ¿Quién dijo serie? Una serie, Juanes. ¿Quién más? Película de 2 horas. Listo. ¿Quién más? Ay, no, les voy a hacer otra pregunta porque están súper participativos. Entonces, con tanto, más preguntas más bien. ¿Qué es mejor? ¿Enviar un emoticón así instantáneo, una carita así súper triste? ¿O expresar nuestros sentimientos así bien largos? ¿Qué es mejor? ¿Emoticón? Un emoticón, ¿cierto? Más fácil. Un emoticón, Joan. Listo. Es mucho más fácil, claro, uno dice estoy triste, uno de una manda la carita triste, llorando, yo a veces soy súper dramática y mando ese muñequito el que más llora, ese es el que más me gusta. Ahora hay algo que Instagram, TikTok creo y son los Reels y esto se creó y yo digo, bueno, sonido. ¿Qué prefiero? ¿Un reel así rápido que yo lo esté viendo y se demore unos tantos segundos? ¿O un video? De esos videos largos, esos tutoriales que a uno le aparecen de 1 hora. ¿Qué es mejor? Un reel, ¿cierto? Ay no, eso sí, rapidito. Que me aparezca de una. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Cocinar o una llamada Rappi? Ay, Rappi de una, ¿cierto? De una. Vea, ¿qué hacemos nosotros cuando nos llega ese mensaje de nuestro líder de 6 minutos, esos audios largos que manda? ¿Uno qué hace? ¿Uno lo pone por 2? Ay no, rápido, ¿cierto? Y es que estamos en un mundo donde todo lo queremos rápido, instantáneo, donde continuamente estamos en afanes y no tenemos para ponernos a escuchar un audio súper largo, ¿cierto? Y esa realidad la ha venido tomando la industria porque ellos han entendido que a eso es lo que va la humanidad. Por eso los mejores emprendimientos en este momento tienen que ver, adivinen con qué, con el tiempo. Si usted quiere emprender en algo, vea, invéntese algo que le resuelva la vida a las personas así, de un clic, rápido. ¿Qué cocinar ni qué nada? Llamada Rappi, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que con todo lo que nosotros estamos viviendo, las personas están en un mundo en el que no para. ¿Qué día escuchaba a alguien que me decía, no, hay unos restaurantes que ni siquiera hay sillas, la gente come parada porque no le interesa sentarse, descansar y saborear la comida? No, entran, comen rápido y vuelven y se van, porque es que esto es un afán. Entonces por eso ahorita la industria, los mejores emprendimientos, todo va hacia ¿qué? Hacia facilitarle la vida a las personas, porque dicen que somos la generación más impaciente de la historia de la humanidad.
Somos la generación que lo quiere todo ya, aquí y ahora, así, de una. No podemos perder tiempo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos muchos en el pensamiento. Y nos cuesta mucho como detenernos. Yo a veces he hecho el ejercicio, por ejemplo, acá en el paradero, y yo, bueno, no voy a coger el celular. Lo voy a tener ahí mientras pasa el bus. Y tlin, 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 tlin. Ay, no, uno no soporta. De una, uno tiene que coger y, ay, no. Y le digo que lo peor, que usted coge el celular y vaya, suéltelo, ¿cierto? Uno queda ahí enganchado. O a veces cuando uno coge el celular, ay, me acordé de algo, y uno empieza, y uno no específicamente llega a hacer lo que se acordó, no. El celular lo atrapó a uno y uno después dice, ay, ¿yo para qué cogí el celular? ¿Cierto? Pero vea, aquí está nuestro manual de recetas. ¿Cómo es que dice Gelipa? Una amiga mía que me ha enseñado muchas cosas. ¿Cómo dice ella? Manual de recetas práctico para la vida diaria, ¿cierto? En realidad, este es nuestro manual de recetas prácticas para todos los días, para la vida diaria. O sea, la ve y ve, leía. Ese libro de mi Dios, en él solamente podemos confiar. Y la verdad es que Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Y la sociedad en este momento se caracteriza es por tener todo ágil, por tenerlo todo instantáneo. ¿Qué día estaba viendo? Y ya todas las fotos, dice que lleva tu semanario, todas las fotos de toda la semana. Entonces estaba ahí todo instantáneo, lunes, sopa de zapallo, miércoles lentejas y en unas bolsitas. Entonces usted las abre y de una. Todo instantáneo. Pero entonces, ¿qué es lo que está desencadenando esto? Hay algo que se llama la cronopatía. ¿Quién ha llegado a escuchar hablar de la cronopatía? La cronopatía tiene que ver con la obsesión de aprovechar el tiempo, de estar haciendo continuamente algo, hacer un derrotero. Uno se levanta y uno dice a las 4 de la mañana de tal, y ese es el derrotero que tenemos diario. Y tenemos que constantemente estar haciendo algo. La cronopatía es esa obsesión con estar continuamente haciendo algo. Y si estamos descansando, el cerebro dice, estás perdiendo el tiempo. Y si estamos descansando, el cerebro, simplemente la cronopatía no deja descansar el cerebro, porque todo el tiempo, así nos obliguen a descansar, uno, ay, verdad que yo tengo que adelantar tal tarea, verdad que para el miércoles tengo lo uno, verdad que lo otro, y no he pagado los servicios, que nadie me olvide, ay, verdad, y uno todo el tiempo con un mundo de pensamientos, ¿cierto? Pero hay una influencia que, si nosotros nos ponemos a analizar, aparentemente esto no tiene nada de malo, ¿cierto? Que nos faciliten la vida, que todo sea más rápido, aparentemente no tiene nada de malo. Y en realidad lo que los psicólogos están viendo es que el no dejar descansar la mente tiene ciertas consecuencias. Tener todo rápido aquí, ahora, sentirnos cómodos, es un plan que tiene el enemigo. Dejárnoslos todo ahí. ¿Cómo es que dicen nuestros abuelos? En bandeja. Lo quiere todo en bandeja de plata, ¿cierto? Todo ahí instantáneo. ¿Y qué pasa con eso? Que el hecho de que estemos constantemente ocupados, eso es un plan del enemigo. Y les voy a decir por qué. Porque si la Biblia dice que por nada estemos afanosos, eso tiene una razón de ser, y la psicología lo está en este momento, lo ha estado estudiando. De hecho, hay un psicólogo que ya le llamaron, es el padre de la atención, y él lleva toda la vida intentando descubrir la importancia de la atención. Entonces, retomando aquí, todos estos quehaceres en los que nosotros estamos constantemente,
son como la puerta, es decir, es una distracción en la que nos sumergimos. Ejemplo, si yo me introduzco en el mundo del afán, empiezo a sufrir ese síndrome de cronopatía, ¿yo en qué momento voy a pensar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o mal? No, yo necesito moverme, yo necesito producir, yo necesito hacer las cosas rápido, yo no tengo tiempo para pensar si estoy haciendo bien o mal las cosas, ¿cierto? Y es que en realidad ese es el plan del enemigo, tenernos enredados, tenernos a nosotros como encapsulados. Por eso se llama redes sociales, porque estamos ahí en una red donde usted conecta con el uno, con el otro, con el marketing, con la música, con lo que está de moda, con absolutamente con todo. Y ese plan que nos deja, pues distraernos, ¿cierto? Que no pensemos, como dice la palabra del Señor, mirad bien por qué caminos estamos, pero a qué hora los vamos a hacer si estamos súper conectados, ¿sí? Y justo este es el enfoque del enemigo, y él sabe que le queda poco tiempo, y por eso su objetivo en este mundo es adormecernos, tenernos entretenidos, y esa entretención, eso genera algo que ya ahorita les voy a explicar qué es lo que genera estar tan entretenidos. Resulta que la palabra del Señor dice: mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y sin lugar a dudas estamos viviendo la última generación, porque vea, la ciencia está aumentando a pasos agigantados. Que día una profesora nos explicaba cómo no va a pagar ya una IA, que porque llegó otra mucho más avanzada, y uno dice, en realidad eso es capaz de lograr esas cosas que uno, lo que al hombre le tardaría años, la IA ya lo tiene ahí de una. Pero la palabra del Señor dice que la ciencia aumentará, y por eso me atrevería a decir que somos la última generación, porque la ciencia ha aumentado a pasos agigantados. Y por favor, evite, yo creo que muchos dirán que esto está mal dicho, pero dentro de lo que podamos, evitemos usar la inteligencia artificial para cosas tan superficiales. A veces la ponemos a pensar cosas, o sea, dejamos de pensar de una, no, ay, ¿qué pasará si tal cosa? No, de una le preguntamos, de una, ay, nuestro amigo ChatGPT, ¿cierto? De una nos va a responder. ¿Y qué pasa? Que el mundo le atina a que seamos un pueblo no pensante, a que no pensemos, a que estemos quietos, a que estemos distraídos. La inteligencia artificial es muy buena para ciertas cosas, pero volvernos adictos y de verdad tener nuestra mente tan quieta y todo botárselo y todo dejarlo en manos de esto, el enemigo lo que quiere es hacer que nosotros ni siquiera hagamos el esfuerzo de pensar. Alguien a mí me decía, pero es que usted, ¿por qué se enreda tanto haciendo un ensayo? Lo que en realidad, esa es la verdad, lo que a mí me demora hacer un ensayo de 3 días, menos de 5 minutos, en mejor redacción, en mejor argumento, en mejor investigación, porque eso atrapa todas las mejores investigaciones científicas y me las bota. Pero yo digo, no, es que yo, si me saco un 3, es que eso es lo que entonces sé, ¿cierto? Pero ojo pues, muchachos, si hacen las tareas con inteligencia artificial, eso es copiar, ya saben pues. Primera de Juan 1:3 dice que lo que hemos visto y lo que hemos oído, de eso hablamos. Por eso, en esta noche yo me voy a atrever a hablarles a ustedes de algo que no es mi campo, pero lo he visto, lo he oído, entonces de eso les voy a hablar en esta noche. Ay, yo tuve mucha, yo era, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo le voy a hablar a los hermanos de esto? Pero venía a mí ese versículo que decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Entonces, en esta noche les voy a hablar de la corteza prefrontal. La corteza del cerebro se divide en varios segmentos. Y aquí, justo acá, tóquese por favor aquí su corteza prefrontal. Esta es su corteza prefrontal. Resulta que ella es la encargada de prestar atención, de la concentración, de gestionar los impulsos, de posponer la recompensa. ¿Cómo así que gestionar impulsos y por posponer recompensas? Sí. Un ejemplo, estamos en una página, llega algo indebido. La corteza prefrontal es la que nos ayuda a detener ese impulso. Le dice, hey, usted es un hijo de Dios, ahí no se meta. Y entonces esa es la que nos ayuda a frenar. Cuando nuestra corteza prefrontal está debilitada, ¿qué? De una, se encienden un poco de neurotransmisores en el cerebro y ¡fum! Nos metemos a un mundo prohibido. La corteza prefrontal entonces es la que nos ayuda a frenar y a controlarnos. Un psicólogo decía, la corteza prefrontal es la encargada de que nosotros frenemos, pausemos y recemos. Entonces yo pensaba, ya, o sea que cuando nos ponemos a orar, se activa la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto y mucho más en realidad es la corteza prefrontal. Pero esta zona tan importante del cerebro, los psicólogos dicen que se está apagando. Y la razón por la que se está apagando, les voy a dar un ejemplo. Cuando un bebé nace, el cerebro está obviamente en desarrollo, ¿cierto? Nosotros llevamos un niño de la mano y él no sabe en qué color hay que detenerse para pasar la calle, ¿cierto? Ellos a veces no miden consecuencias, no se frenan. Los papás toda hora son atajándolo, ¿cierto? Porque los niños son así, porque tienen su corteza prefrontal en desarrollo. Entonces, los psicólogos dicen, ¿qué es lo que activa, qué es lo que desarrolla la corteza prefrontal? 3 cosas: luz, sonido y movimiento. ¿Y qué tienen las pantallas? ¿Qué tienen las pantallas? Luz, sonido y movimiento. Entonces, eso quiere decir que si todo el tiempo tenemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes en una pantalla, se está, ¿qué? Sobreestimulando ese cerebro, que cuando los papás quieran tener un hijo que saque buenas calificaciones, que sea sensible ante los demás, que sea atento, que escuche, que saque buenas calificaciones porque en realidad le gusta estudiar y no hace copia. En fin, en vez de tener un hijo de estos, vamos a tener un hijo hiperactivo, irritable. Yo no sé cuánto les han quitado los aparatos y de una se enojan. Eso es de una, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque es que el cerebro que está en movimiento lo están, ¿qué? Nosotros mismos estamos ahí aportando para que ese cerebro, que va a tomar unos años, los años necesarios para que se desarrolle, entonces el cerebro se está continuamente está activo, está en luz, sonido, movimiento, y todo el tiempo quieren eso. No estamos muy lejos nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque esto explica por qué las pantallas están generando estos síndromes de ansiedad. Y les explico por qué. Porque, un ejemplo, yo le digo a Luis, y yo, amor, ya lleva mucho tiempo en el celular. Está perdiendo el tiempo. Entonces él, ¿qué me va a responder? Ay, sí, tiene toda la razón. No, oigan. Ay, sí, yo sé. Estoy trabajando, ¿cierto? Porque es que ese frenazo de golpe a nosotros también ay, pero ¿por qué? ¿Cierto? Nos pone irritables. Si estamos tan entretenidos en un reel, ¿cierto? Entonces,
Esto genera un bloqueo, según la ciencia dice que esto genera un bloqueo en la corteza prefrontal. Y dice que nosotros estar continuamente ocupados, a ver, no quiero hacer énfasis solamente en las pantallas, en todo tipo de tecnología, en todo tipo de circunstancias. Aquí abarca muchas cosas, moda, empleo, ese desespero por conseguir dinero, ¿cierto? Por aprender algo nuevo que no es malo, pero todo en exceso es malo. Y entonces acá vemos que, a ver, lo que pasa cuando estamos en el mundo cibernético, díganme ustedes, llegan cansados de trabajar, no llega cansado de trabajar. Y entonces uno se sienta en el sofá y coge el celular, ¿cierto? Resulta que al cerebro le encanta la comodidad, todo lo que genere placer, gratificación, al cerebro le gusta, entonces, y eso es muy cómodo, ¿cierto? Entonces estamos viendo uno, otro y estamos ahí súper entretenidos. Que así es como quiere el enemigo que estemos, súper entretenidos. Dice la neurociencia que esto atrofia la corteza prefrontal, porque la que se encarga de la concentración, la que se encarga de tomar las buenas decisiones, no la estamos usando. ¿Sí me hago entender? Porque estamos utilizando otros lóbulos del cerebro, porque estamos distraídos constantemente en miles de cosas. Entonces, ¿por qué se va a atrofiar la corteza prefrontal? Se atrofia porque simplemente la dejamos de usar, ¿cierto? En Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos. ¿Cómo diría mi amiga Gelipa? En unas palabras más castas. Mire para adentro. Su merced, mire para adentro. Vea lo que nos está diciendo ese versículo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de qué, de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida, y de que venga de repente dice, que venga de repente sobre nosotros aquel día, porque como lazo, a mí me impactó mucho esto y yo me puse a pensar y yo, Dios, dice, porque como lazo vendrá sobre nosotros, sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, el enemigo viene así, como lazo, tumbando a todos, ¿cierto? Y por eso, mi objetivo en esta noche, con esta enseñanza que el Señor me regaló, es que ustedes salgan de aquí con una perspectiva diferente. Que pensemos en qué estamos pensando, a qué es lo que más le estamos dedicando nuestro tiempo. Si en realidad los afanes en los que estamos viviendo construyen para nuestra alma. Porque estaba pensando, y es que la industria tiene el objetivo de engancharnos y el enemigo se ha aprovechado de eso, de engancharnos a nosotros, de hacer que nosotros no sintamos absolutamente ninguna necesidad de pensar en si voy bien, si voy mal. No, constantemente nos quieren tener enredados. Y por eso es que han creado todos los sistemas posibles para tenernos entretenidos. La industria de la tecnología y la psicología trabajan de la mano. ¿Por qué? Porque los encargados de analizar y de estudiar el comportamiento humano les dicen a toda la industria de la tecnología, les dicen, vea, al cerebro no le gustan los videos de 50 minutos, al cerebro le gusta un reel pequeño. Vea, al cerebro lo que le gusta es que no le hagan preguntas, que se lo boten todo.
Por eso ya, si usted tiene un emprendimiento que tenga que ver con lógica, con pensamiento, no, ya no le gusta pensar a la sociedad, ¿sí? Y es por eso que esto es una perla para el enemigo, el que dijo, les gusta estar enganchados, les gusta estar entretenidos, yo los entretengo. Y por eso cada vez salen más cosas y a uno le llega WhatsApp, ahora escuche el audio más rápido, ahora elimine lo que no le gusta, o sea, téngalo todo ahí, al pie, rápido, instantáneo. Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas, Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son ¿qué? Son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. ¿Ustedes se imaginan lo fatigoso? Dice, más de lo que el hombre puede expresar. Y vean lo que dice, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Vea con este versículo, por eso fue que crearon algo que se llama, ustedes no han analizado que si ustedes se ponen a ver un video y empiezan a hacer esto, se creó el scroll. Entonces todo esto es videos infinitos. O sea, usted se puede sentar en su dispositivo días y jamás se va a agotar estos dispositivos de darle información. Infinitamente le están dando información, la que usted quiera. Y entonces organizan y crean unos algoritmos y dicen, a ella le gusta la moda, ¡pum!, mandémosle todo de moda. Le gusta la cocina, mandémosle todo de cocina. ¿Qué le gusta a los jóvenes? Les gusta tal cosa, llenémoslos de todo eso. Ustedes ya entran a Google y ya ni siquiera tiene que escribir. Todo se nos lo facilitan. Usted hunde ahí el botón, el micrófono y entonces usted le pregunta, ChatGPT, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cierto? Y de una, él ya sabe usted quién es. A mí me dice, hola Lore, imagínense. Entonces, debido a todas estas distracciones, la corteza prefrontal la dejamos a un lado y no la volvemos a utilizar. Y el enemigo toma provecho de esto y comienza a llenar nuestra mente de pensamientos negativos y destructivos cuando nos llegan situaciones difíciles. ¿Sí me hago entender? Porque, un ejemplo, nos llega una circunstancia y con la corteza prefrontal debilitada, entonces uno llega, el ejemplo que les ponía ahorita, llegamos cansados de trabajar con un problema, con un día así súper duro, el cliente nos insultó, vació el piso, mejor dicho, hizo de todo con nosotros. Entonces uno llega y de una a descansar, ¿cierto? De una. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al cerebro no le gusta lo complicado. Al cerebro no le gusta, a ver, voy a analizar mi día, si ese cliente me trató mal, ¿por qué fue? Sí, es que yo no hablé de la forma correcta. No, ya no estamos analizando, estamos, ay no, barrieron el piso conmigo, me trataron súper mal, los clientes, lo uno, lo otro, y uno termina aquí como todo enfrascado, porque cuando más aburridos estamos, más nos pegamos del celular, ¿cierto? Y entonces es ahí, con la corteza prefrontal debilitada, esa que es la que nos ayuda a pensar de una forma más analítica. Con esa corteza prefrontal debilitada, entonces, ¿qué llega? Llega el enemigo a inyectarnos malos pensamientos, ¿cierto? Y por eso, más allá de nosotros anhelar eso que es gratificante, eso que es instantáneo para nosotros, y más allá de sacarle provecho a eso, nosotros estamos anulando, estamos dejando a un lado esa situación difícil en la que nos debemos de concentrar. ¿Sí me hago entender? O sea, en lo que realmente debemos prestarnos atención, en lo que realmente tenemos que analizar, lo estamos dejando a un lado por sumergirnos en otras cosas. Estoy hablando solo de pantallas, pero hay muchísimas más entretenciones. Por eso la Biblia habla de los afanes de la vida.
los afanes de la vida, y son muchísimos, ¿cierto? Pero entonces, alguien dijo, el dolor enseña lo que la felicidad oculta. Y al cerebro, la verdad, no le gusta eso. El dolor, el proceso, esta situación tan difícil. ¿Cómo empiezo yo a trabajar en esto? El cerebro no le gusta, el cerebro no, téngame entretenido más bien. Yo más bien quiero es estar relajadito, que me dé todo, que me llegue la información, ¿cierto? Y ese estado incapaz de gestionar nuestras emociones, cuando llegan las adversidades a nuestras vidas, entonces estamos completamente anulados, no sabemos cómo gestionar las emociones. Y es por eso que para muchos adolescentes es fácil deprimirse, en encerrarse, en quitarse en la vida, porque es que simplemente están acostumbrados a que todo se les dé fácil, a que todo se les dé rápido, y entonces cuando tienen una frustración, en vez de pensar y analizar, bueno, ¿yo cómo salgo de aquí? Bueno, eso que me hirieron, que me dijeron, no, en realidad yo no soy así, no. No tenemos la capacidad de ir más allá, a pensar en que en realidad no somos así, sino que nos dejamos llevar por los sentimientos. Porque los sentimientos no son lo que nosotros somos. Es decir, usted se siente, un ejemplo, no, hay muchos ejemplos feos, pero bueno, ustedes han tenido sus sentimientos, ¿cierto? Y uno se los cree, y uno dice, sí, yo soy así, qué rabia, yo soy así, y uno se da duro. Pero los sentimientos no son lo que nosotros somos. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento ¿a qué? A la cautividad de Cristo. A mí eso sí que me ha funcionado en la vida. Cuando el enemigo me ha querido aturdir con miles de pensamientos, yo voy y le digo, Señor, y lo digo en voz audible para que mi cerebro, eso la neurociencia lo ha descubierto mucho, usted decir las cosas en voz alta, que su mismo cerebro lo escuche y se lo crea. Eso tiene un poder transformador. Por eso los que descubrieron eso han escrito tantos en libros de positivismo, de empoderamiento, de un mundo de cosas, pero bueno, la Biblia ya lo decía. Y entonces nosotros tenemos que decir en voz audible, Señor, este pensamiento así, 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 Señor, me está martirizando, me está martillando, no me deja en paz. Lo entrego porque tienes todo el poder de llevarte todo mal pensamiento. ¿Usted cree que el Señor tiene el poder para recablear su cerebro? Para que el diablo no lo vacile. Eso es lo único que funciona. Entonces la neurociencia, ¿qué dice? Ay, no, diga palabras positivas. Yo puedo, yo soy capaz, ¿cierto? Y la Biblia, ¿qué dice? Lleve esos pensamientos, llévelos a la cautividad de Cristo. Y también dice, diga al débil, fuerte soy. A mí me gusta mucho ese versículo porque no dice, piensa en los débiles que son fuertes, no dice así, ¿cierto? Vea que antes de que la ciencia lo dijera, ya el Señor nos está dando aquí un manual estupendo. Si dice, diga al débil, o sea, dígalo. Yo me acuerdo que en una ocasión, yo he sido muy llorona y mi mamá, tan linda, yo era llore y llore y ella, pero diga, y yo, no me salía. Porque en realidad a veces nos inundamos de unos sentimientos y yo entre más lloraba y ella me seguía repitiendo. Entonces ya lo último yo dije, para tenerla contenta porque una mamá legona, ¿cierto? Y yo, sí, yo puedo. Y ella, ¿todo lo puedo qué? En Cristo. ¿Qué? Que me fortalece. Y en realidad nosotros estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor. Y la neurociencia lo está comprobando. Y el enemigo tiene que huir porque es la palabra de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Bueno, ay no, yo me salí. Quiero solamente abordar esto. Dice, Antioquía
encabeza, y esto sí que es triste, Antioquia encabeza uno de los índices más altos de suicidio. ¿Y qué pasa? Los expertos han analizado los casos y bueno, este muchacho, ¿por qué se quitó la vida? Y dicen que no siempre, pero en algunos casos son situaciones irrelevantes, son cosas solucionables. Pero como no tenemos, se está perdiendo la capacidad de pensar, de razonar. Entonces, ¿qué hace el muchacho? No me dieron me gusta, me hicieron la crítica, me pusieron un mal mensaje. Estaba viendo en un programa Los Informantes y ellos hicieron todo un análisis de lo que son las redes sociales en los jóvenes. ¿Y qué es lo que les alegra? Que me den un me gusta, un like, que me acepten todo, ¿cierto? Que todo les den me gusta. Y entonces, cuando no pasa eso, cuando vienen y hieren nuestros sentimientos, cuando estamos pasando por una adversidad difícil, ya, mejor, ¿para qué existir? O sea, se están volviendo fatalistas ante lo más mínimo, chun, me quito la vida. Y eso es lo que han estado viendo ellos. ¿Por qué ante circunstancias tan superficiales, por qué están tomando esa decisión? Y entonces acá viene esto, que es la consecuencia de vivir con afán, con ansiedad, con distracciones. Y todas estas distracciones lo que generan es a la larga una desmotivación, una pérdida del sentido de la vida. Y yo siempre he pensado que se nos reparten diferentes fichas en la vida. No todos tienen los mismos problemas, unos más grandes que otros. Uno dice, ay, ¿por qué a mí me está tocando así? Tal hermano nunca ha pasado por esta situación, ¿cierto? Pero si nos ponemos a analizar en esta noche, hemos sufrido diferentes situaciones, todos hemos vivido algo, todos luchamos con algo, fácil, difícil, superficial, imposible para el ojo humano, pero todos estamos luchando con algo. Si yo le digo a usted en esta noche, dígame qué se siente. Si hacemos el ejercicio, yo les digo, venga, párese aquí y dígame qué se siente. Esa situación que está atravesando, que ha atravesado. ¿Qué se siente que le digan que su mamá tiene cáncer? ¿Qué se siente? Dígame qué se siente tener un hijo perdido en las drogas. Dígame qué se siente sufrir una humillación económica y un fracaso. Dígame qué se siente soportar una enfermedad todos los días al levantarnos. Ahí está esa enfermedad constante. ¿Qué se siente ver a nuestra familia perdida? Y a veces es difícil cuando se predica, cuando se da clases en adolescentes, cuando se habla con un adolescente y uno dice, Señor, y el mío, y mi adolescente favorito, ¿cierto? ¿Qué se siente que el enemigo le entregue el lapicero con el que va a firmar el divorcio? Es que hay situaciones tan duras en la vida, hay situaciones tan complejas que nos dejan de un solo plano. Hay situaciones y noticias en las que uno siente que la vida se detuvo, que ya no hay nada más. Porque en realidad somos muy fatalistas, ya esto se acabó, se me acabó la vida, no hay nada más. Y en esta noche mi mensaje es que estamos viviendo los últimos tiempos en los que debemos estar más conectados con Dios. Porque sin lugar a duda esas adversidades van a seguir llegando, porque la palabra del Señor dice, en el mundo tendréis, pero ánimo, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Él no nos dijo, vea la vida cristiana va a ser así lineal y usted nunca se va a enfermar y usted nunca va a abrir la nevera y no va a encontrar nada, ¿cierto que no?
Vamos a tener aflicciones, dificultades, problemas. Pero cuando llega la crisis y nosotros nos enfocamos en Dios y en la oración, neurológicamente el cerebro tiene el proceso de activarla. Ay, ya se les olvidó el nombre. La corteza prefrontal, que es la que tiene la capacidad de la concentración. Cuando usted se arrodilla a orar, acuérdese, estoy activando mi corteza prefrontal. Por eso yo me voy a devolver a la introducción que les estaba haciendo ahorita, ya con esto termino. Me devuelvo a la introducción porque los psicólogos dicen que antes de nosotros, estos son unos análisis que hacen, antes que se lleguen a ciertos estados de depresión y de profunda tristeza, los psicólogos dicen, antes que se llegue a ese estado, el paciente ha estado en otro plano, y es en el plano de las distracciones. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de renovar nuestra mente, ¿cierto? Entonces, lo que Dios nos ha enseñado a nosotros es: huye. Y a veces nosotros no huimos, negociamos con nosotros mismos. Ay, no, voy a estar tantos minuticos, voy a estar tanto. O a veces cuando uno bloquea el celular y pone ahí, lo organiza para que Facebook 10 minutos diarios, Instagram solo 10 minutos diarios. Entonces llega el aviso y uno, ay no, omitir, ¿cierto? Es que eso suele pasar. Y lo que Dios me ha enseñado en estos últimos 2 años, en un proceso que yo he vivido, y es aprender a identificar cuando mi actitud está estorbando los propósitos de Dios. Porque si yo decido hundirme en la tristeza y escuchar esos pensamientos negativos que me lanza el enemigo, si yo decido simplemente vivir de plano en una profunda tristeza y no, lo que me pasó fue lo peor, se me acabó la vida, esta situación no tiene solución, y nos hundimos en una tristeza y después llega una depresión. Dicen que 4 semanas constantes, seguidas de una tristeza profunda, los psicólogos dicen que ya es una depresión. Y entonces nos volvemos tan fatalistas y empezamos a dejarnos llenar de todos esos pensamientos negativos. Y entonces uno que hace, no, yo más bien busco al líder de jóvenes y le digo que ya no sigo. No, es que yo no soy capaz con esta situación. No, es que yo más bien voy a dejar así, ¿cierto? Y entonces ahí el enemigo, en esa situación en la que Dios tiene un propósito, nosotros no nos prestamos para que ese propósito se cumpla, sino que le damos cabida a pensamientos, a situaciones. Y entonces un muchacho bien triste, porque lo hicieron sentir mal, llega a la casa, se encierra y se queda ahí en el celular, a lo que el cerebro le gusta, ¿cierto? Gratificación instantánea. Y le digo, muchachos, mucho cuidado con los terrenos que ustedes van pisando. Porque aunque la Biblia nos dice huya, la Biblia lo dice, la neurociencia también dice evite, corra, evite eso. Cuando alguien está en un plan de adelgazar, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que le dice? Pues no compre mecato, no lo tenga ahí en su casa. ¿Por qué? Usted no dice, no, yo lo voy a guardar aquí en esta alacena y no, es que la que mando soy yo. Si yo necesito adelgazar, no, yo voy a dejar de comer eso. Pero llegue aburrido de trabajar porque lo trataron mal. Ay, no, yo me como toda esa alacena. Porque el cerebro lo que le gusta es, ay, ya, sentirse cómodo, que le dé placer, que esa liberación de dopamina, ¿cierto? Entonces un joven triste, aburrido y se cruza con una página que le genera mucho placer.
¿cierto? Entonces ahí se activan unos neurotransmisores que mandan otra información. Y ya después al otro día, usted súper arrepentido, no Señor, yo no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Pero resulta que usted le mostró al cerebro algo que le gusta. Entonces al otro día el cerebro le va a decir, oiga, a mí me gustó tal página. Y se lo va a seguir recordando. Por eso hay que tener mucho cuidado del terreno que se pisa. Hay que tener muchísimo cuidado en lo que nosotros estamos constantemente entretenidos. ¿Ya ven por qué el plan de la industria y el plan del enemigo es tenernos entretenidos, ¿cierto? Salmos 94, 19. Este versículo es muy lindo porque dice que en la multitud de los pensamientos, lo que los psicólogos dicen los pensamientos rumiantes, o sea, es un pensamiento tras pensamiento tras pensamiento, esos pensamientos rumiantes. Entonces, Salmos dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, vea tan hermoso lo que dice el Señor, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, en vez de llegar el joven aburrido, porque, ejemplo, iba a tocar la batería y le dijeron, no, usted como tocó de mal el jueves, no, usted no merece estar una dominical. Dígame a quién no entristece eso, ¿cierto? Entonces llega el joven bien triste a hacer lo que estábamos hablando ahorita. Pero Salmos dice, en la multitud de mis pensamientos, en la multitud de mis pensamientos, en la multitud de los afanes de la vida, en la multitud de las distracciones, vea lo que dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Alguien hablando de los salmos dijo la salmoterapia, ¿la había escuchado? La salmoterapia. Y es que hay salmos que en realidad refrescan el alma, yo diría que todos. Primera de Pedro 5:7 dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él ¿qué? Porque Él cuida de nosotros. Entonces, si llegamos con ansiedad, en vez de hacer eso que no debemos hacer, llegamos y, Señor, yo te entrego esto, yo deposito esto. Es decir, si llegamos a usar la corteza prefrontal, entonces ahí viene el Señor y toma posesión de ese joven y dice, ¿sabe que esa circunstancia, eso por lo que está pasando, es para yo hacerlo fuerte, es para yo enseñarle, es para yo mostrarle mi poder, mi gloria? Pero lejos de nosotros llegar y exponerle la petición de nuestra alma, nos ponemos a hacer otras cosas. Hace tiempo escuché a un pastor que decía, a veces no nos arrodillamos a orar. Decía, nos arrodillamos a pensar la vida. Y yo lo he hecho. Me arrodillo y ay no, y empiezo, yo no hubiera hecho tal cosa. Ay, lo uno, lo otro. Ay, si yo hubiera respondido así. Nos arrodillamos a pensar la vida. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. O sea, no se afanen por el año entrante, por el mes que viene, por la otra semana. Porque si nosotros estamos afanados, entonces nos dejamos aturdir de los pensamientos y que empezamos a decir, no, tal cosa, tal situación. Yo más bien voy a hablar con el pastor que no me ponga el otro año. No, es que yo con la situación que tengo, apenas tengo con eso, a mí que no me ponga a servir el otro año. Y empiezan esos pensamientos negativos, ¿cierto? Primera de Juan 2:14. Ahora sí voy a finalizar con Primera de Juan 2:14. Y aquí le habla a los jóvenes. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, uno le llega a la mamá, al papá con una situación y que le dice, ay, yo ya pasé por eso, ¿cierto? Ay, no, es que es así, porque ellos ya han conocido lo que es desde el principio, ya tienen un trasegar. Y después dice, os he escrito a vosotros, a ustedes,
jóvenes, porque ¿qué? Porque sois fuertes. Si un joven se propone a meterse en Dios, si un joven se propone a buscar más del Señor, pasarían cosas extraordinarias en el mundo del evangelismo. Porque todo lo que nosotros hacemos como jóvenes, la Biblia dice que somos cartas leídas. Y si la Biblia dice acá, os he escrito a ustedes jóvenes, porque sois fuertes. Cuando un joven se propone algo, crea cosas como Instagram, como Facebook, como TikTok. Cuando un joven se propone algo, alcanzan a ser ¿cómo se dice? El seguidor del año, el influencer del año. Y empieza a arrasar con una multitud de jóvenes. Y yo he tenido un sentimiento todo este año, yo he dicho, Señor, ¿qué nota sería unirnos todos en un solo sentir? Si los jóvenes allá afuera se reúnen y empiezan a cambiar leyes, salen y hacen protestas y logran cosas grandes y salen en las noticias, tal marcha, tal disturbio, lo uno, lo otro, tal joven en el Senado logró lo uno, han logrado que tantas ideologías las respeten, que no se puedan pronunciar. Si un joven se propone, alcanzaría miles de seguidores para el reino de los cielos. Por eso, este es el mensaje en esta noche. Que pensemos bien en qué nos estamos ocupando, en qué estamos nosotros haciendo con nuestra vida, con nuestra juventud. Llegó una situación difícil y ¿yo qué hago? Me refugio en el placer, en la dopamina, en eso que no me cuesta nada, o me reúno y me arrodillo a orar, y aunque a veces es difícil conectar, uno dice, no, hoy sinceramente no siento, y a veces es difícil, pero si nosotros continuamos desarrollando la corteza prefrontal, ¿cierto? Porque a veces nos es más fácil engancharnos en otras cosas que en el mundo espiritual. Por eso en esta noche, este es el consejo, mis hermanos, jóvenes, niños, adultos, todos nosotros, analicemos bien en qué es lo que nosotros estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, la Biblia dice que buscó a los discípulos y se los llevó a orar. Y cogió a 3, a los hijos de Zebedeo, Juan, Jacobo y Pedro. Pedro me intriga mucho por la forma de ser. Y Dios hizo cosas extraordinarias. A Pedro y a estos 3 hermanos se los lleva y les dice, bueno, vamos a orar en el monte del Getsemaní. Y se los lleva a todos a orar. Y de ahí coge 3 y se los lleva un poco más aparte. Y es que hay una situación súper importante. Jesús ya está escuchando los pasos de Judas. Yo me lo imagino, está a tantos kilómetros. Ya viene Judas, está a tantos kilómetros. Y coge a sus 3 y los llama y les dice, mi alma está afligida hasta la muerte. La noche más triste de Jesús. Y les dice, velad y orad,
Como cuando uno le dice a alguien: "Ay, estoy tan triste, ayúdame a orar. Tengo tal situación, ayúdame a orar". Eso estaba haciendo Jesús, se los llevó. Y la Biblia dice: y fue a un lugar más aparte y se puso a orar. Y a mí me impacta mucho porque dice que él empieza a orar. Y hay un pasaje en el que dice que empieza a gemir, que su tristeza es tan profunda que en medio de su agonía, de su tristeza, yo me puse a investigar eso, la ciencia cómo lo cataloga cuando se suda sangre. Y es que se empieza a gemir de la tristeza. Era la noche más triste de Jesús. Y a la hora se va y busca a los 3 que escogió, a los 3 que un día les dijo: venga, yo me los voy a llevar. ¿Y saben qué hizo esa noche tan extraordinaria? Comenzó a transfigurarse. A ellos 3 les dio ese privilegio. Y a Pedro una vez les dijo y los reunió, les dijo: vengan, ¿ustedes qué dicen que quién soy yo? Todos como seres humanos a veces nos interrogamos eso. Ve, la gente qué dirá de mí, ¿cierto? ¿Qué pensará? Jesús les hizo esa pregunta. Empezaron los discípulos: Jesús, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta. Y empezaron a dar sus opiniones. Pero a Pedro se le reveló el nombre. Y yo me imagino a Pedro con su voz fuerte, sacando pecho, diciendo: Jesús, tú eres como nosotros, tú hablas como nosotros, tú eres de carne y hueso como nosotros, pero tú eres el Hijo del Dios viviente. A Pedro se le reveló el nombre. ¿Y saben qué es lo más triste del pasaje que les estoy diciendo? Que pasa 1 hora y Jesús va y los busca y les dice, y la Biblia enfatiza porque pronuncia el nombre de Pedro y le dice: Pedro, no han podido velar ni 1 hora. Después de que Jesús, yo me lo imagino con la voz cortada, con los labios temblando, con sus ojos encharcados, diciéndoles: mi alma está triste hasta la muerte. Velad y orad. A veces para evitar el sueño yo me pongo a caminar y por toda la sala, no, yo tengo que orar, pero estoy tan cansada, pero me pongo a caminar. No, ellos prefirieron dormir. Y vuelve otra vez y empieza Jesús a orar y dice: si es posible, porque era esa agonía y era ese temor que como seres humanos tenemos, y dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Y lo hace por segunda vez y dice: ay, pero que se haga tu voluntad. Y vuelve donde ellos y los encuentra dormidos. Y yo digo: ¿cómo viendo a Jesús así? Y ¿saben qué? A veces tenemos situaciones difíciles. El hogar se está acabando, el hijo está más allá que acá. Hemos tenido el año más difícil de la vida y estamos entretenidos. O sea, estamos durmiendo, estamos adormecidos. Hay poder en el nombre de Jesús. Les invito a que estemos de pie y que le digamos al Señor que nos permita entrar en esa dimensión espiritual, en esa dimensión que la palabra de Dios dice que Él llama a las cosas, ¿cómo? Sí, Él llama a las cosas que no son como si fueran. Quizá aquí vemos un muchacho, un joven, y a la vista de nosotros no da mucho, pero Él lo llama misionero, pero Él lo llama evangelista, pero Él lo llama líder de jóvenes, pero Él lo llama músico. Pero las distracciones
a veces en realidad no nos dejan. Y el plan del enemigo es tenernos entretenidos y envolvernos. Qué bueno que en esta noche le digamos: Señor, deme la capacidad espiritual de analizarme. ¿Qué está pasando? Porque quedarnos dormidos. La presencia del Señor está aquí en esta noche para redarguir, para darnos entendimiento, para decirnos a nosotros en qué es lo que estamos fallando. Y sabe que sobre todo lo que yo aprendí, lo que el Señor a mí me enseñó es: préstese para que esa situación que la va a destruir, préstese para que sea de bendición.